Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una temporada más de Cuida tus encías, temporada que arrancamos en septiembre y lo vamos a hacer en esta ocasión hablando de alineadores, hablando de ortodoncia invisible, sobre todo para un público muy especial, que es el público joven, los niños, las niñas, los adolescentes. Está siendo realmente un tratamiento bastante revolucionario para estos adolescentes o una alternativa a lo que ya conocíamos en el mundo de la ortodoncia. Me están esperando dos doctoras, Gemma López y Miguelina Lama, con las que vamos a hablar enseguida de esta cuestión. Yo antes tengo que recordarles siempre que Cuida tus encías es un proyecto de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, de SEPA. Es un proyecto destinado a la divulgación sanitaria. Promocionar la salud es la clave. Recordarles permanentemente que la salud en general empieza por nuestra boca y todos aquellos conceptos que tienen que ver con la salud de nuestras encías, con la salud de nuestros dientes, de la lengua en general, de la cavidad oral, es la que nos importa. Y sobre todo agradecer a todos los profesionales que dedican su tiempo para estar con nosotros unos minutitos y poder generar un contenido de calidad. Vamos a hacer una pequeña pausa donde van a ver exactamente de qué se trata este proyecto de Cuida tus encías y enseguida hablamos con las doctoras sobre alineadores invisibles. Pues lo dicho, ya están con nosotras la doctora Gemma López y la doctora Miguelina Lama. Gemma, Miguelina, muy buenas tardes y bienvenidas a las dos a Cuida tus encías por primera vez. Gracias. Hola, ¿qué tal, Ángel? Ha sido un placer que contaseis con nosotras para esta entrevista, así que gracias. Pues es un placer para mí arrancar esta temporada en septiembre. Hemos dejado ya atrás este verano del año 2025 para seguir generando estos conceptos y estos mensajes de calidad, los mensajes oficiales, los que nos tenéis que dar los profesionales sanitarios. Para un tema muy concreto, el día de hoy es básicamente hablar de ortodoncia invisible en adolescentes. Y hemos querido sectorializarlo porque hablamos en muchas ocasiones de los alineadores, pero este público, coincidiréis conmigo, es bastante peculiar. Así que, Gemma, empiezo preguntándote a ti. ¿A qué edad puede plantearse el uso de alineadores en niños o adolescentes? ¿Cuál sería un poco ese horizonte temporal? Bueno, pues yo te cuento. Inicialmente, trabajar con niños se puede trabajar normalmente cuando ya hay dentición mixta, es decir, tenemos los primeros molares definitivos erosionados y ya han recambiado también los incisivos superiores e inferiores. O sea, en torno a los 6-7 años, más o menos, es cuando solemos trabajar como primera fase con ortodoncia transparente. Tiene muchísimas ventajas trabajar con ese grupo de población porque son niños muy implicados y que son muy proactivos. O sea, la gente piensa que es difícil involucrarlos en los tratamientos, pero nada que ver. Son fantásticos pacientes, sí. Y estamos corrigiendo cosas desde el principio, ¿no? Antes de que sea muy tarde o definitivo. Sí, sí. Miguelina, ¿en qué casos se indica la ortodoncia invisible y en cuáles es preferible optar por otras alternativas que no sean la ortodoncia invisible? Hoy en día, casi el 90%, 95% de los casos puede optar por la ortodoncia invisible. También tenemos dentro de la ortodoncia invisible lo que es la ortodoncia híbrida, ¿no? Que todo aquello que no podamos conseguir solo con la ortodoncia invisible, podemos mezclarla con algún tratamiento auxiliar, como son los microtornillos, ¿no? Que son para hacer alguna fuerza que veamos que necesitamos que no podamos conseguir con los alineadores, o brackets. Y otros auxiliares que utilizamos también son, por ejemplo, en grandes problemas esqueléticos. Un niño que tenga el paladar muy estrechito, pues solemos utilizar lo que es un expansor palatino, o en un niño que tenga un problema de crecimiento del maxilar, que sí que seguimos utilizando lo que es la máscara facial. Y también tengo que decirte que hay casos en que los padres sí o sí nos suelen pedir ortodoncia normal, la ortodoncia fija, porque a veces desconfían que su hijo la va a llevar, pero eso es un porcentaje muy pequeñito. O sea, en función de los casos, ¿no? De la importancia del caso, se puede optar por una terapia u otra. No sé si coincidiréis conmigo, porque es una imagen icónica, es un adolescente con bracket. Por lo menos antiguamente, o en mi época, va, que yo ya peino alguna cara.
Pero, Gemma, ¿qué diferencia hay o qué ventajas tienen los alineadores frente a este tratamiento de los brackets? Bueno, para pues un yo te diría que hay tres diferencias principales. En primer lugar, que el paciente va a tener un mejor control de higiene, que para evitar la proliferación de caries y la inflamación de las encías es fundamental. De hecho, muchos periodoncistas recomiendan la ortodoncia transparente frente a la ortodoncia convencional de multibrackets. En segundo lugar, vamos a tener un mejor control de movimiento y de efectividad y de control a la hora de decidir hacia dónde movemos diente a diente y poder trabajar dentro de los límites establecidos que son fisiológicos, es decir, dentro del hueso, que nuestro objetivo es trabajar siempre consiguiendo una buena estabilidad del tratamiento dentro del periodonto, que los dientes estén en una situación estable a lo largo de la vida. Y entonces, con la ortodoncia transparente todo eso se consigue y se controla muy bien. Miguelina, somos los papás o las mamás los que al final tenemos que tomar la decisión, ¿no? de que nuestro hijo pues pueda tener un tratamiento de estas características como el que estamos hablando. De vuestra experiencia clínica, ¿cuáles son las principales objeciones o los miedos que presentamos los papás cuando se nos plantea en consulta un tratamiento de ortodoncia invisible? El miedo principal es que como es removible y el niño se lo puede quitar o el adolescente, que no lo vaya a utilizar, lo que tendría que utilizarlo. Ese es el miedo principal. Pero la verdad es que estos pacientes nos sorprenden. Lo utilizan más de lo que esperamos. Y suelen colaborar bastante más que los adultos. Entonces los resultados son muy buenos. Y en los adolescentes, Gemma, ¿cuáles son un poco las objeciones que os plantean cuando les decís, oye, te vas a tener que poner una célula en la boca, etcétera? Pues y mira, las condiciones, me imagino, ¿no? Claro, lo que es importante es implicar al paciente y sobre todo al adolescente en el tratamiento. Cuando un paciente sí que ve un problema en su boca, un problema de la función, que no tiene una buena masticación o que no se ve una sonrisa bonita, pues ese paciente, aunque no lo creamos, nosotros como padres y adultos, son pacientes muy implicados. Lo que tienes es que enrolar al paciente dentro del tratamiento, es hacerle partícipe de la importancia de que se involucre en el tratamiento. Cuando tenemos los chiquititos, pues los pequeños lo único y la única objeción que yo creo que es muy importante en un tratamiento de ortodoncia es que la aparatología que se use no les duela. En el momento que a un niño le duele un aparato, ese aparato lo va a rechazar de todas, y da igual la edad que tenga el paciente. Entonces, eso es algo que con la ortodoncia transparente sí que lo conseguimos. Conseguimos que estéticamente el adolescente se vea bien, no cambie su día a día, sus relaciones personales con los amigos, que son súper importantes, no se ve alterada. Y en los niños chiquititos, la ventaja que tiene es que los cambios son tan secuenciados y progresivos que el niño pequeño no les duele. Nota una ligera presión, pero nunca dolor como para desechar el tratamiento. Hablas de implicarse y los papás, ¿cómo nos tenemos que implicar en cualquiera de los dos casos? Tanto el de los niños pequeños como el de los adolescentes, que quizás es más complicado, Miguelina. Claro. Bueno, los padres en realidad con la ortodoncia invisible tienen el papel más sencillo, porque por ejemplo con un brackets tienen que cuidar la alimentación, puede ser que ocurran urgencias en las cuales el padre tenga que romper su jornada habitual para ir a llevar al niño a una urgencia porque le pincha un arco, porque se le ha salido un bracket. Piensa que con la ortodoncia invisible disminuimos todo esto. Además, puede tener cualquier tipo de alimentación, siempre que sea baja en azúcares y recomendando siempre que insistamos en la higiene del niño. Y luego el tema de la rutina, ¿no? El padre tiene que insistir un poco al principio, ¿no? Que el niño siga la rutina y en el cambio de los alineadores, porque son diferentes alineadores y suele ser un cambio semanal o cada 10 días. Entonces, al principio, establecer una rutina para que ese cambio sea habitual. Gemma, ¿es realista pensar que un adolescente puede estar 20 o 22 horas siendo muy constante en el uso diario de estos alineadores? ¿Cómo se consigue esto? Hablabas antes de la parte social de los adolescentes. Entiendo que quizás esa es la motivación principal, ¿no? Es decir, mejorar mi estética que va a favorecerme, ¿no? Claro, pues mira, yo lo planteo siempre de la misma manera. Yo le digo, primero tiene que, como bien dice Miguelina, tener una rutina adquirida, que en su día a día
el uso del alineador esté muy interiorizado y que piense que es una parte más de lo que tienen que tener colocado en boca desde que se levantan hasta que se acuestan. El paciente solamente se lo quita para comer y cepillarse, por lo tanto tiene que tener un uso estipulado entre 20 a 22 horas al día. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, vamos a ver, cuando tengo un adolescente le digo, oye, ¿y a ti se te olvida cargar el móvil por la noche? Tu teléfono móvil, me dice, ¿móvil? Muy bien, muy bien, muy bien. No se me olvida nunca. Digo, pues escúchame, esto es así de sencillo. Es decir, si no se te olvida aquello que para ti es fundamental, como es la tecnología, las redes y la conexión con tus amigos, pues el tratamiento de ortodoncia tiene que ser como tu móvil. O sea, tiene que estar en tu boca puesto todo el día, excepto para comer y cepillarse. Y ya te digo, yo creo que hay veces que creemos que la implicación de los adolescentes y los niños es menor de lo que realmente es. Yo en mi consulta, que trabajo en exclusiva con niños, para mí son los mejores pacientes. Yo tengo papás que empiezan tratamientos con nosotros porque ven el resultado de sus hijos y los que más problemas me generan en mi consulta son los padres. Sí, sí. Este es un mensaje que me está quedando bastante claro, que lo habéis repetido ya en varias ocasiones y que me parece bastante novedoso, ¿eh? Sí. Que los pacientes jóvenes estén más implicados, que haya mayor adherencia al tratamiento, es para mí significativo que lo estéis recordando. Sí, así es la realidad. Miguelina, seguimos hablando un poco de esa adherencia, porque nos hablabas ligeramente de los hábitos, ¿no? que deberíamos evitar o que deberían evitar nuestros adolescentes y tal. ¿Podrías ampliarnos un poquito más este concepto? Es decir, ¿qué hábitos sí o sí, cuando se estén usando alineadores, un adolescente o un niño debe rechazar, evitar, alejarse de ellos? Evitar los alimentos azucarados y sobre todo si se consume por alguna circunstancia, tiene que lavarse los dientes. No podemos poner los alineadores habiendo consumido azúcares. Sobre todo hoy en día que están muy de moda las bebidas energéticas. Aunque pongan sin azúcares, piensa que esto es una bomba de relojería. Encontramos niños que consumen bebidas energéticas, se colocan en el alineador y tienen caries, bastante caries, que aparecen de sorpresa y sobre todo son caries a nivel de la superficie interproximal, que vas haciendo los controles de ortodoncia y no son detectables si no haces una radiografía. Además, el tema de guardarlos bien, no ponerlo en un papel o en una servilleta, porque voy al restaurante con mis padres, voy a comer pizza, lo pongo en una servilleta porque los suelen perder. Porque ¿qué consecuencias? ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Miguelina, porque ¿qué consecuencias tiene que no se limpie uno la boca antes de ponerse los alineadores o que incluso no se limpie correctamente el producto? Bueno, pues las consecuencias que tienen principalmente es que va a tener mayor probabilidad de tener caries. Eso en los niños chiquititos pues hay que tenerlo muy controlado porque ya no es tanto en la ingesta de azúcares, que es importante, como bien comenta Miguelina, sino también la frecuencia de la ingesta. Porque empieza, lo que se produce es una bajada de pH en la saliva. En ese momento, durante 20 minutos, las bacterias están activas y empiezan a destruir el diente. Entonces, si a eso le unimos que tenemos el diente tapado que por un alineador, pues lo que vamos es a tener un caldo de cultivo con una probabilidad de tener caries en un porcentaje mayor que en condiciones normales, porque hay que pensar que la saliva arrastra y cuando tenemos el diente tapado por el alineador, ese efecto de limpieza de la propia saliva no se va a producir. Y en segundo lugar, tienes que saber también que yo diría el tema de la halitosis. Hay muchos chicos que de pronto cuando empiezan a utilizar los alineadores empiezan a tener un problema de mal aliento y ese mal aliento que se ha generado es por la falta de limpieza, o bien de su boca o bien del alineador. Porque yo muchas veces les comento que, claro, que en una semana, si cada semana nos cambiamos el alineador no puede estar blanco y sucio cuando vienen a la consulta y ese alineador a lo mejor lo han llevado durante 3 días, 4 días. Eso significa que la higiene no se está realizando de manera correcta. Está presente. Sí, así es. Una parte muy importante del crecimiento de los jóvenes es la actividad física, es el deporte. Vamos a pensar que todos hacen deporte. Lamentablemente no es así, pero vamos a pensar que todos hacen deporte. ¿Se puede hacer deporte con alineadores? ¿Se pueden llevar a cabo este tipo de actividades deportivas con alineadores, Miguelina? De hecho, se recomienda a los deportistas que utilicen alineadores como tratamiento.
Se puede nadar, se puede jugar al fútbol, se puede hacer todo tipo de deporte como el hockey y no pueden tener ningún impacto que pueda producir alguna lesión que tengan que llevarlos de urgencia. Pero se puede practicar también instrumentos musicales, es decir, es un deporte ideal para ellos. Es un tratamiento ideal, perdón. ¿Pero por qué se les recomienda que lo hagan durante el deporte? ¿Cuál es la justificación? Es muy cómodo, no tienen por qué quitárselo cuando hacen deporte. Y bueno, en segundo lugar, te diría o añadiría eso porque hay que llevarlo, o sea, para que la efectividad del tratamiento sea correcta, sí, hay que llevarlo una serie de horas al día para poderlo cambiar cada semana. Si empezamos a reducir el uso de los aparatos, pues la predictibilidad del tratamiento no es la misma, por lo tanto, entiendo, hay que tener cuidado y hay que seguir las directrices que marca el profesional, sí. Como antes comentabais, ¿no? La cantidad de horas, pues evidentemente hay horas de deporte donde hay que continuar con ese tratamiento. Gemma, ahora que estabas en el uso de palabra, permíteme que te pregunte de nuevo, ¿cómo se puede adaptar esta ortodoncia invisible a los factores de cambio de crecimiento, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo un niño de 6 años que lleve tratamiento a 8, ¿no? El estirón, todas estas cosas que influyen, todos estos cambios físicos. ¿Cómo adaptáis estos tratamientos a esa evolución física de los jóvenes y las jóvenes? A mí me encanta que me hagas esta pregunta, Ángel, porque para nosotras es fundamental trabajar de manera precoz. O sea, nuestro objetivo ya no es tanto en cuanto a colocar la posición de los dientes. Cuando uno trabaja con niños chiquititos, con primera fase, con niños que tienen dientes de leche, sería un absurdo que nuestro objetivo sea colocar los dientes. Nosotros lo que hacemos con la ortodoncia transparente es apoyarnos sobre los dientes para hacer cambios estructurales a nivel esquelético. Lo que queremos es hacerle crecer al hueso en los 3 planos del espacio y lo que queremos es que todo esté equilibrado. Porque el objetivo final es que el niño pueda cerrar los labios, que pueda respirar por la nariz de forma correcta, de forma constante, que sea capaz de masticar de ambos lados y que tenga espacio la lengua para estar bien posicionada en reposo y en función. Entonces, ese es el goal o el objetivo de un tratamiento de primera fase. Por supuesto que los dientes que se van a ir cayendo, vamos a ir incorporando los dientes nuevos porque el sistema con la ortodoncia transparente te lo permite y el objetivo final siempre va a ser eso. Los padres, ¿qué es lo que ven? Pues ven un tratamiento en el que se le ve los dientes alineados, colocados, pero esa es la consecuencia o el plus que tiene trabajar con la ortodoncia transparente, pero no es nuestro objetivo principal. Porque al final eso es salud, ¿no? Quiero decir, que tener una boca bien organizada, sin problemas, sin desfases, esto al final es promocionar salud, ¿no? Claro, tú lo que quieres es que ese niño recupere la salud que quizá no tiene. Los niños que tienen las arcadas muy estrechas, muy pequeñas, son niños, muchos de ellos, que respiran por la boca, que tienen problemas de sueño, que descansan mal, que mastican de manera ineficaz, que hay veces que tienen problemas de estómago. Y todo eso es un suma y sigue y hay que pensar que la boca está dentro de un todo, que es nuestro organismo y nuestro cuerpo, y que lo que pasa en nuestra boca va a afectar al resto del organismo y a la inversa. O sea, no podemos pensar que estamos ahí solos. Totalmente de acuerdo. Miguelina, nos hablabais hace unos minutos, nos lo habéis repetido varias veces, que los pacientes jóvenes son fantásticos en general, pero me gustaría preguntarte por los errores más habituales, ¿no? Que cometen cuando usan este tipo de tratamiento o durante el tratamiento. Se los olvidan mucho, en fin, no sé, ¿qué tipo de fallos cometen? Si es que cometen algún fallo. No, yo creo que el que cometan fallos está siempre en cómo le expliques las cosas. Entonces, siempre le explicamos, en la primera visita invertimos muchísimo tiempo en el cual entregamos los alineadores y le decimos, mira, es importante que lo lleve 22 horas. Piensa que nosotros trabajamos mucho con el tema digital. El adolescente puede ver cómo va a quedar su boca si colabora. Entonces, él empieza motivado, con lo cual es muy difícil que cometa un error posible, que puede ser la colaboración, el no ponerse los alineadores, porque él quiere verse mejor y quiere comer mejor, y además él explica que si él tiene una buena mordida va a crecer más sano, va a rendir más en los deportes. Entonces, ya te digo, el error así más habitual que pueda pasar es que no lo lleve. Y no añadir otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando hay problemas o hay incidencias, lo que también para nosotros es importante es buscar soluciones rápidas y que esas soluciones los padres también las conozcan.
Porque cuando se rompe un alineador, pues no va a pasar nada, se pone el siguiente alineador. El problema es si rompemos 3 alineadores seguidos, pues porque en ese caso probablemente el cuarto alineador no encaje. Pero es, entre comillas, una técnica en la que todo aquello que se empieza a desajustar tiene soluciones, siempre y cuando que ese desajuste o esa incidencia no se mantenga en el tiempo. Me falta simplemente preguntaros por el seguimiento que hacéis vosotros de los pacientes. ¿Cuál es vuestro papel? Hemos hablado de los papás, de las mamás, de los propios pacientes y vosotros en vuestro caso. Es decir, ¿cómo lleváis a cabo un poco ese seguimiento, esos consejos? Nosotros individualizamos cada caso. Cuando tienes un paciente que tienes una familia, porque al final trabajamos en equipo. Por un lado tenemos a los padres, por otro lado tenemos al niño y por otro lado estamos nosotros. Entonces, cuando tienes un equipo y unos padres y un niño que están muy implicados, que el tratamiento está muy controlado y los padres son partícipes del tratamiento de ortodoncia de su hijo, pues normalmente puedes dilatar las visitas y revisiones hasta 3 meses. En cambio, cuando tienes pacientes que hay un problema quizá a lo mejor de seguimiento, de cumplimiento por parte de los padres o el niño está en una etapa de preadolescencia difícil y estamos empezando a bajar la guardia, pues en esos casos tienes que citar al paciente con más frecuencia, porque tú lo que quieres es al final conseguir un resultado final correcto y que tus objetivos se cumplan en un plazo determinado. Yo, Ángel, quiero aportar que en el caso hacemos controles virtuales, con lo cual a los adolescentes les encanta. Funcionamos con una app y les hacemos que el propio adolescente se descargue la aplicación, le entregamos un aparato y él con su móvil nos va enviando fotos semanalmente, con lo cual él está activado porque le respondemos nosotros y dice, pues la doctora me está mirando, pues me lo tengo que poner. Cuando bajan la colaboración, es evaluado con inteligencia artificial, estamos trabajando con la inteligencia artificial, y les indica, tienes que llevarlos más horas. Entonces el adolescente se pone las pilas. La verdad que va bastante bien. Hoy en día tenemos muchas herramientas para lograr la colaboración. Afortunadamente la tecnología juega a favor de Onda. Si no fuera por ella, hoy no podríamos estar hablando con Gemma y con Miguelina sobre esta cuestión. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero para terminar, Miguelina, Gemma, algún concepto o si queréis incidir en alguno de ellos, porque estamos terminando, decidme. Lo único, comentarte que yo creo que hoy por hoy la ortodoncia transparente es la alta tecnología aplicada a la ortodoncia. Quiero decir, nosotros disponer de esta herramienta para tratamientos de primera fase con niños chiquititos es algo, aparte de novedoso, es algo que nos permite poder resolver muchísimas patologías que de forma clásica pues era impensable conseguir los resultados que tenemos ahora. Entonces, yo creo que es el gran avance en el mundo de la ortodoncia, es la ortodoncia transparente y poderlo implementar en niños pequeños ha sido lo más. Y sobre todo que los padres, ¿no?, y los profesionales aumenten la confianza, porque es la ortodoncia actualmente más investigada, la que más estudio está realizando, la que más mide, es decir, que es la ortodoncia en boga. Entonces, confiar porque es una ortodoncia que va muy bien y que el paciente está muy agradecido con el resultado. Y permitirme que cada vez que hablamos de esa cuestión yo lo pongo encima de la mesa, porque además es misión como periodista, siempre con seguimiento y asesoramiento de los profesionales de la salud bucodental, de los dentistas, de los ortodoncistas, que hay mucha oferta accesible, pero que eso comporta muchos riesgos, que no es el capítulo del programa de hoy, pero quería recordarlo porque evidentemente contar con profesionales como Gemma o como Miguelina, esto siempre hace que los tratamientos sean mucho más eficaces y más controlados, ¿no? Sí, es que trabajamos de una manera diferente ¿no? Que nosotros trabajamos con pruebas médicas, miramos al niño en su integridad y no podemos compararnos con estos profesionales que no trabajan de esta manera. Totalmente. Pues agradeceros a las dos que hayáis dedicado unos minutos para contarnos todo esto. Creo que es un manual de usuario fantástico para todos aquellos que les planteen en un momento determinado ese tratamiento, que tengan la buena información que Gemma y Miguelina nos han dado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti, ha sido un placer. Igualmente. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, hasta el próximo día.
Un nuevo capítulo de Cuida tus encías. Hoy hablando de la ortodoncia invisible en los más jóvenes de casa, los adolescentes, los niños, las niñas. Un gran avance que no podíamos dejar pasar en este arranque después del verano de Cuida tus encías, de esta temporada de Cuida tus encías. Volvemos en 15 días con un nuevo tema. Ya saben, pueden seguir informados en www.cuidatusencías.es o en la cuenta de Instagram Cuida tus encías oficial. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas tardes.